Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y habla de algunas bienaventuranzas donde el Señor habla acerca de las circunstancias de lo que es las risas y el llanto. Y yo no sé cuántos de ustedes llevan seguimiento a lo que está sucediendo en Oriente Medio. No sé si todos, por lo menos los que lleven ese seguimiento saben de qué voy a hablar. Lucas capítulo 6, un momentito que termino aquí para poder tener la lectura mejor. Lucas capítulo 6, versos 21 al 26. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la que me gusta para predicar y para sacar palabra. Dice, voy a leerlo desde el 20. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hasta aquí la palabra del Señor y vamos a orar un momentito, que el Señor me dé lucidez, porque hay tantos detalles aquí que quiero aprovechar bien el tiempo. Señor, muchas gracias por este tiempo en el cual pasamos delante de tu palabra y vemos las exclamaciones de bienaventurado, vemos el llanto, vemos la risa, vemos el lamento, vemos la alegría. Es dispar y a su vez con un contenido profundo tu palabra. Dame palabras, oh Dios, para compartir con tu pueblo y oídos a tu pueblo para que también penetre en sus mentes y ellos puedan discernir entre la situación actual, entre lo que debe ser, lo que tú prometes y lo que esperamos encontrar. Gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven, el Salmo, el Señor ya había bajado al llano y empezó a hablar con el pueblo, con los que estaban allí, y empezó a decirles, macarios, bienaventurados, dichosos, felices, a tal extremo, aquellos que, y él empieza ahora a desarrollar con el pueblo que estaban entendiendo perfectamente. Vemos que aquí que nuestra vida o la vida se mueve entre risas y llantos. Mientras nosotros aquí en estos momentos estamos plácidos, tranquilos, hay una zona del mundo que está contagiándose y hay guerras en medio de ellos, pero ya ha saltado a Europa también, toda la zona de Croacia, toda esta zona de la Europa del Este, ya andan picados y se puede desarrollar un dolor como nunca antes se ha conocido. Todos son advertencias y es un contagio por invasión, un contagio por territorios, un contagio por conveniencia. Está sucediendo una tras otra.
Si ustedes miran las noticias, van a ver Irán, Irak, el Líbano, Siria, están siendo masacrados. Egipto, Turquía, están siendo masacrados, pero no porque a Israel le place o a Estados Unidos le place, no. Se están cumpliendo las profecías en cuanto a que Israel tiene la posibilidad de volver nuevamente a su tierra. Pero para que esto se dé, tiene que ser que no tengan impedimentos en la frontera, que los dejen vivir en paz en ese territorio. Si eso no se da, entonces ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? Tengo una pregunta para cada uno de ustedes, viéndolo desde el punto de vista de las bienaventuranzas. ¿Cuántos han reído mientras su corazón lloraba por dentro? ¿Cuántos de ustedes se sienten en un estado nervioso, pero que esboza una sonrisa hacia la sociedad, mientras el corazón por dentro está sufriendo angustia, agonía, desespero? Mientras la sociedad sonríe, el alma se va agonizando. Cuando la sociedad no quiere saber nada de Dios, se va empobreciendo al punto tal que pierde la personalidad y se convierte en un diablo, se convierte en un demonio, se convierte en una fiera. El ser humano, cuando Dios no está dentro, y estaba aconteciendo aquí en este momento, porque Jesús, mirando todo el contexto anterior y posterior, vemos cómo habían judíos, fariseos, saduceos, habían muchos reunidos allí al pie, había un problema religioso, había una invasión política, había un conflicto entre ricos y pobres, y el Señor Jesús empieza a declarar sobre aquellos que tienen hambre por las injusticias de sus propios hermanos. La propiedad era casi en su totalidad de un 6% de la población judía. El resto vivían pues de lo que podían. Y eso es triste cuando vemos a una sociedad, un pueblo vivir en esas condiciones, es muy triste. Y Jesús está hablando acerca de todas estas cosas en el contexto. Para que tengan una idea general, grábenlas en sus mentes. Quien se humilla y llora delante de Jesús será transformado. Quien ríe sin él enfrentará llanto. Miren, sigo con la historia del pueblo judío. Ustedes dirán, ¿por qué siempre menciona? El pueblo judío es un referente profético. Nos va marcando los tiempos. Las profecías se están cumpliendo. El ataque hacia ellos, hay un grado de afectación, no se quedó en una zona de Oriente Medio, sino que se está extendiendo a nuestra Europa. Y nos va a afectar el cierre del Golfo de Hormuz, se llama el Golfo, o la entrada de Hormuz, nos va a afectar en el grano, en todo lo que sirve para la tierra, para el sembrado, en la escasez de alimentos. De aquí a un mes y medio, si el petróleo y el gas no salen de ese sitio, si los fitosanitarios no salen, los campos no pueden sembrarse y es tiempo de siega, es tiempo de siembra. Ustedes van a empezar a notar este momento de llanto de la humanidad, donde los precios sigan al alza, donde nuestro sueldo apenas va a lucir, donde será mucho el esfuerzo. Pero a todo esto el Señor dice a la iglesia, a todas estas cosas nosotros debemos tener calma, paciencia. No podemos hacer nada, solo nos toca orar, confiar y esperar, porque no podemos intervenir en el asunto. Esto corresponde a Dios. Él da el cumplimiento al asunto. Así que es mejor estar en sus manos y ser transformados en Él y no sufrir el llanto. No sigas la corriente angustiosa que la sociedad está ofreciendo. Quizás ustedes oyen las noticias nacionales. Ahí no sale todo lo que estoy diciendo. Ustedes tienen que entrar en canales que estén más próximos allí en Israel o
en sus laterales, en otros sitios que estén próximos, o escuchen las noticias. Hablan de los ataques de mortandad de niños, de mujeres. Solo se están defendiendo un territorio, un lugar que Dios les había dado en provisión para ellos. En el Salmo 30 y versículo 5 dice: porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aquí está ofreciéndonos Dios una cosa o dos. Tienes dos vías o dos posiciones que escoger aquí abajo. O estás en sus manos, confiando en Él, agarrado a sus promesas, o estás fuera de Él, riéndote en la misma forma, yendo en la misma corriente que la sociedad va, alejándote por completo de la seguridad de Dios. Yo no pienso solo en este presente. Mi mente va mucho más allá. La profecía de Dios trasvasa la frontera. Está mirando hacia lo eterno. ¿Dónde estaremos en la eternidad? Esto tiene que hacernos pensar todos estos eventos. Esto no está puesto a lo loco. El título es Entre risas y llantos. La sociedad ahora mismo está entre risas, algunos entre llantos. ¿Cómo estás tú? ¿En qué situación te encuentras? Si tú humillas y lloras delante de Dios, delante de Jesús, serás transformado. Esa transformación implica paz, sosiego, descanso. No puedes hacer más nada. Tienes que seguir batallando. Lucha la vida diaria, pero siempre a su lado. No lejos de Él, cerca de Él. En la medida en que te alejes vas a sentir el sufrimiento adverso, vas a sentir lo que la sociedad está sintiendo. Así que en todo el contexto historiológico y sociológico en el cual el Señor Jesús estaba explicando esto, Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Era cuando estaba establecido en la norma judía, porque se entendía que el hombre a la edad de 30 años ya estaba madurito para hacer sacerdocio o hacer un ministerio. Quizás antes todavía estaba en un proceso de aprendizaje, pero ya a los 30 años ya estaba maduro. Así que Jesús está en ese primer proceso, y eso lo encuentran ustedes en Lucas capítulo 3, 23, donde dice la edad de comienzo del ministerio del Señor Jesús en la población judía. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, dice. Israel bajo dominio romano cogió la opresión, impuestos, abusos sociales. La multitud eran sencillos, enfermos, marginados. Eran todos estos a los cuales Jesús le está hablando. Lucas dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Ya había bajado de donde estaba y empezó él a transmitirle. Estaba en compañía de sus discípulos y de toda la sociedad que le seguía. Los líderes religiosos fueron los culpables de que la sociedad no fuese alcanzada mucho antes. Los líderes religiosos fueron los culpables que hasta el día de hoy se sigan negando a la persona de Jesús. Hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, pero va a llegar el momento en que cuando Él se presente nuevamente reconozcan, este es el Jesús al que crucificamos. Antes no le dieron importancia porque era más importante la religión que el enviado del cielo. Para nosotros ha sido un beneficio tremendo porque hemos conocido, hemos aceptado a ese Jesús que fue rechazado. Es el Jesús el Salvador, nuestro Salvador, el que nos redime, el que nos acompaña, el que nos defiende, el que nos guarda, el que hace todo por nosotros. Él es el esposo, ahora es el novio.
será el esposo después en las bodas del Cordero. Ahora es el novio de la novia, nosotros somos la novia. Todavía no somos la esposa hasta que subamos a los cielos y hayan las bodas del Cordero. Entonces bajaremos luego juntamente con Él a reinar en ese periodo del milenio. Fíjense todo ese mal que una religión puede ocasionar. Los fariseos y los saduceos fueron culpables de que el evangelio no prosperara, que no avanzara. Pero en los planes de Dios no estaba quedarse ahí. Hoy también es un problema de religión, las matanzas y todo lo que está habiendo. Nadie está exento a los ojos de ellos para ser aniquilados o quitados. Pero nuestra confianza debe permanecer firme a pesar de la inquietud que la sociedad pueda tener. A pesar de que hayan guerras a nuestro alrededor, debemos tener templanza, tranquilidad. Aquí no se va a quedar nadie, eso es seguro. Aquí nos iremos unos u otros, nos iremos antes o después. Pero ¿por qué no tener paz y sosiego en el tiempo que estamos aquí? Porque luego la vamos a extender en toda su plenitud cuando estemos en el cielo. Pero Dios nos exhorta ahora a vivir cerca de Él. Hay una aplicación que nosotros podemos hacer de todo esto para nuestras vidas. Así que las personas del siglo XXI, nosotros que estamos aquí, enfrentamos presiones externas. Pero Jesús mira el corazón o al corazón y ofrece restauración. Lo que nosotros tenemos es el tesoro de los tesoros que la sociedad necesita. Mientras nosotros tenemos este gran tesoro, la sociedad tiene pobreza. Esa pobreza tiene que ser suplida con un mensaje de esperanza, un mensaje de aceptación. Y ahí es donde entramos nosotros en juego. En no guardar silencio y mostrar ante la sociedad quietud, templanza, entereza. Al mostrarla, eso hace que la sociedad venga a creer en el Señor. En apartado 1, en el versículo 21, en la primera parte, lloran los que reconocen su necesidad. Cuando uno ve la necesidad que tiene, la angustia que se apodera de uno, la condición en la que vivo, el mal que la sociedad me ha ofrecido y del cual yo me hice partícipe, me lleva a un extremo de salud mental terrible. Y aquí me está ofreciendo Él acerca de que me acerque. Bienaventurados los que ahora lloráis, aquellos que reconocen la condición en la que están y buscan el amparo del cielo. Así que nos llama dichosos, macarios, alegrados, felices. Macario es como se dice en griego. Así que si alguna vez oyen a alguien que se llama Macario, sepan que es bienaventurada. Yo conocí aquí hace muchos años, cuando llegué a la isla, un restaurante que se llamaba Restaurante Macario. Y yo conocí al dueño. El dueño era bajito, de ojos azules, corpulento. Siempre andaba muy aprisa. Pero tenía una gracia el hombre, que su nombre le hacía honor. Era tranquilón, era bonachón, era dado a hablar con todo el mundo. Lo contrario, su esposa era de armas tomar. Así que cuando oigan ese nombre, Macarios, es bienaventurado, dichoso, feliz. Dios nos llama dichosos a nosotros cuando nos acercamos con nuestro dolor a Él. Cuando le decimos, Señor, mírame cómo estoy. Fuera de ti no encuentro consuelo, fuera de ti no hay salvación, fuera de ti no encuentro nada que me llene. Así está la sociedad, aunque vayan riendo. No importa en el estatus social en el que estén viviendo, tienen la misma necesidad, el grande, el pequeño, el negro, el blanco, da igual la condición. Todos tienen la necesidad de Cristo. Y nosotros tenemos
la herramienta en las manos para poderlos socorrer. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, esa necesidad, ese crecer en el Señor, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Cuando reconocemos nuestro dolor, nuestra angustia, confesamos al Señor y le aceptamos su gracia, su perdón y su redención, estamos llorando delante de Él. Tenemos motivos para reír. Tenemos gratitud hacia Él, porque no solo nos cuida en este tiempo presente, sino que se extiende hacia la eternidad. Donde yo voy, vosotros también estaréis. Qué bueno, ¿no? La esperanza esta a la que nos enseña, nos acerca, que al traspasar el umbral entre la vida y la muerte, saber que mi alma se despega y no va a un sitio intermedio esperando, no, va directamente a la presencia de Dios, que luego tomaremos un cuerpo glorificado en su momento, pero de entrada el ser pensante que está en mí es mi alma y mi espíritu es el que se relaciona con Dios. Por tanto, no hay necesidad que me tenga en un lugar de espera. No, ya es directamente. Cristo fue las primicias de la resurrección. Por tanto, después de Él, el que muera en Cristo, arriba, al lugar donde Dios te mandó que ibas a ocupar, a participar. Porque, ¿saben? Esta no deja de pensar después de muerto. No deja de actuar, no deja de saber quién es. Pero nuestra mente, nuestra alma va a ser transformada. No podemos tener en los cielos el recuerdo de lo que fue en la tierra, porque entonces no viviríamos tranquilos. Ay, se habrá quedado mis viejos en tierra, no los veo, no esto, no lo otro, y mis hijos, ¿y qué pasó con ellos? No, eso no es sosiego, eso no es calma, eso no es paz, eso es un tormento y una eternidad así yo no la quiero. Arriba yo seré transformado. Arriba yo veré cara a cara a mi Creador. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús, dice ese himno tan antiguo. Encontramos aquí palabras claves. Macarios, bendecidos, felicidad profunda ante Dios. Eso lo encuentran ustedes allí en Mateo 5:13. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y eso quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu no son otros, sino aquellos los cuales han visto la gran necesidad que tienen de Dios. Aquellos que buscan, pero también podemos decir bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos los cuales aún viendo no quieren ver. Aún teniendo la posibilidad, no quieren coger la posibilidad. No caigamos en ese error. Lo que se nos está ofreciendo en estos momentos es eterno. No juguemos con ello. Estamos llamados a participar y a ser partícipe a los que nos rodean. Bienaventurados, Macarios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y no son los miserables aquellos que estaban pasando hambre. Los pobres de espíritu son aquellos que se acercan a Dios, le buscan, le hallan y encuentran el consuelo. Lloráis, un llanto intenso y genuino que reconoce la necesidad espiritual. No valen las lágrimas de cocodrilo delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Dios conoce la condición en la que vas, si vas por ese miedo a perderte o vas por ese temor reverente. Quieres honrarle por todo lo que te ofrece. Quieres darle gracia por aquello que recibes. Dice el salmista, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. ¿A quién es justo? Yo no era justo. Ahora he sido justificado en Cristo. Yo era malo, ruin y sigo siéndolo. Pero estoy justificado en Cristo.
Y ya no solo es que tapa, sino que quita. Cuidado, en el propiciatorio en la antigüedad era una tapa que cubría el arca, se llamaba el propiciatorio. Cristo ha sido propicio a nosotros y ya no tapa el pecado, sino que anula, quita, desecha, aparta a un lugar donde ya no hay conocimiento. Fíjense lo que Dios ha estado dispuesto a hacer a favor nuestro. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. Ahora miren la profecía de Jeremías 31:9, hablando del pueblo de Israel. Y miren qué dice: irán con lloro al cautiverio, porque Isaías y Jeremías eran contemporáneos también en la época del cautiverio. Mas con misericordia les haré volver. Irán con lloro, como se fueron al cautiverio, tanto a Siria como a Babilonia. La parte del norte de Israel y la parte del sur, ambos fueron a territorios diferentes, pero fueron a un periodo de esclavitud por causa de la dureza de su corazón. Y aún así no aprendieron. Aún así en el día de hoy no han aprendido nada. Y Dios los tiene en el banquillo. No está fuera de juego, está en el banquillo esperando. Cuando la iglesia ya no esté, ellos pasarán a ser los jugadores que ocupen el partido. Eso estamos hablando ya de la semana 70 de Daniel. Ese pacto que habrá también. El pueblo judío no puede quedar fuera de la salvación de Dios porque fueron escogidos como el medio para transmitir. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán Israel bendita nada más. ¿Le dijo eso? No. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, Israel no puede quedar fuera. Está en un proceso político en estos momentos. Pero se formalizará el proceso religioso, donde empezarán a volver a mirar la mirada al cielo y darse cuenta que el Mesías ya había venido. Hay una explicación para esto, ¿no? Ese de que irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Dios no se olvida del ser humano. Jesús bendice a los que lloran por pecado, pérdida o hambre espiritual. Nos ha bendecido con la salvación. Cuando hemos reconocido, nos ha dicho: vengan, amados míos. ¿Dónde vamos a estar? A la diestra del Padre. En estos momentos, ¿dónde estamos? En la tierra, el lugar de nacimiento. Pero ya somos aquí extranjeros. Tenemos otra ciudadanía, estamos de paso. David lloró por su pecado en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, lávame más y más de mi maldad, decía él. Él lloraba angustiado. Había matado al general de su ejército, había cometido adulterio con su esposa. Nació un niño que le fue muerto también y hubo una gran angustia en su corazón. Y él dice, yo sé que donde tú estás, yo iré. Él tenía una esperanza de ver y ahí hay una reconciliación. El llanto desesperante de un corazón, Dios no hace oídos sordos. Pedro lloró tras negar a Cristo. Cristo lloró cuando él iba a ver y decía: Jerusalén será destruida, porque veía la dureza del corazón de todos ellos. Quiero que tengan una aplicación práctica sobre esto. La culpa, ansiedad o vacío debe acercarse a Jesús. Si esto no se hace, estamos viviendo por nuestra propia inercia, por nuestras propias fuerzas. Y eso sabe a qué nos lleva: a sentirnos amargados,
Tengo nombre de que vivo, pero no estoy vivo. Apocalipsis, una de las iglesias. Cuidemos de esto. No hagamos más daño del que estamos haciendo. Culpa, ansiedad o vacío, acerquémoslos a Jesús. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No deja desprovisto al ser humano. El Espíritu del Señor estará sobre mí, dice Isaías. Y voy terminando. Ríen los que viven alejados de Cristo. ¡Ay de vosotros! Aquí hay una exclamación profética. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Los que se toman la vida a la ligera, los que no se acercan a mí. Muchos creen que estando en su posición social o en su posición económica o en un estatus, creen que pueden estar por encima de todo. Ahora mismo nuestra sociedad está regida por un grupo de hombres, los más ricos del mundo. Están tomando decisiones por todas las naciones del mundo. Quieren barrer a todo lo posible para que el sustento que hay cuanto menos gente hay, más sustento habrá. Y van barriendo a nuestras sociedades. Ahí han tenido ustedes las epidemias. Van barriendo, provocando situaciones para ir quitando a las personas que ya no aportan nada, más bien consumen. Vean la maldad donde puede llegar. Están rompiendo las familias. Están cambiando las formas. No es la visión de Dios romper las familias. No es la visión de Dios transformar al hombre, dejar que el hombre se deforme. La visión de Dios es transformar al hombre conforme al principio. Fueron creados en perfección. Déjenme que les diga algo. ¿Qué hubiese pasado en el Edén? Y yo sé que lo conocen, pero lo voy a preguntar. ¿Qué hubiese pasado en el Edén si en vez de poner a Adán hubiese puesto a un chino? ¿Qué hubiese pasado? ¿Se han hecho esta pregunta? El chino se hubiera comido la serpiente y se hubiera acabado el pecado. ¿O no? Pero como no puso un chino, puso a Adán. Adán desobedeció, Eva también, pues hemos comido el fruto amargo de su desobediencia. Esto es lo que pasa. Tiene que haber una nota de humor, si no, todo no puede ser, ¿verdad? Como somos conscientes de la situación, les ruego que miren con misericordia. El mundo y la sociedad va a ser quitada de en medio. Tú tienes que estar en el grupo de los salvados. Y muchos tienen que estar en el grupo de los salvados. Necesitan tu testimonio, necesitan tu apoyo. Reirán los que se acercan a Jesús. Aquí dice en Lucas 6:21, en B y el 25b, porque reiréis. Finalizo y fíjense que está hablando de un presente y está hablando de un futuro. Dios no echa en saco roto nada. Dios aprovecha al ser humano y quiere que ría, pero quiere que ría con una sonrisa santa. Quieren que ría reconciliados con Él. No quieren que ría como olvidando el pecado. ¿Saben? Yo no sé para ustedes, pero para mí es así. Cuando llega la noche y tengo que pararme, aunque esté a oscuras en mi habitación intentando dormir, mi mente no me deja descansar. Empiezo a pensar qué ha sido el día, qué ha pasado con la situación, qué hice mal y qué no hice. Y si mi vida no está acorde a la voluntad de Dios,
Mi conciencia es mi peor enemigo, es la que me acusa. Mi enemigo no es mi yerno, mi enemigo no es mi mujer, mi enemigo no son ninguno de ustedes. Mi enemigo no es el baboso, aunque digan que sí, Satanás. Mi enemiga es mi propia conciencia. Gustavo Adolfo Bécquer lo dice, conciencia nunca dormida, la ley calla y el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Solo Dios puede sacudir nuestras conciencias y Dios nos pide que apelemos a su gracia, que no nos quedemos quietos, no nos quedemos indiferentes, busquemos y seamos ejemplos para nuestra sociedad. Llamamiento al arrepentimiento necesita la sociedad. No vaya tapándole las verdades, no se avergüence de hablar de Jesús. Da igual que la sociedad se ría, no importa. Su risa se convertirá después en lamento. Y su llanto ahora se convertirá después en alegría. Él convierte nuestro lamento en pena y nuestro llanto en alegría, dice el salmista. Para nosotros ya nuestro lamento se ha convertido en una risa y esa risa es el gozo en la eternidad. Usted tiene que escoger el ser bienaventurados, macarios, el ser dichoso. Y dice Jesucristo, y cierro, Jesucristo puede transformar el llanto del pecado en la alegría profunda de una vida reconciliada con Dios. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Siembra. Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Siembra, habla, lleva a ese Dios de gracia a esta sociedad que está sufriendo. Entérate de las noticias, no puedes vivir aislado. Escucha las noticias, mira lo que está ocurriendo en esa zona de Oriente Medio, Oriente Próximo. Ahora está saltando a Europa. Ya hay un conflicto en la zona balcánica. Están sufriendo. Francia e Italia se están metiendo por medio. España todavía está quieta ahí como asustada, pero también nos perjudicarán. La gasolina sigue subiendo, el transporte, todo está subiendo. Vamos a encontrar la comida demasiado cara, y más en las islas que vivimos aislados. Si todavía fuera en península que hay un traslado en las mismas carreteras, es fácil, pero lo que nos llegan a nosotros, vamos a ver momentos complicadísimos donde la crisis nos va a afectar de una forma importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que lucir como iglesia. En medio de la crisis, ser hombres y mujeres de fe. Vamos a cerrar los ojos, orar al Señor y les invito a que pongan su tiempo delante del Señor. No dejen correr el tiempo inútilmente pensando que mañana. Usted no sabe si va a llegar mañana, no sabe si va a llegar después. Menos va a saber si llega mañana. Vamos a orar. Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eres bueno y quieres la redención de toda la raza humana. Eres bueno y no quieres que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Estimula a tu iglesia para que sea evangelizadora. Una iglesia con visión hacia el exterior, que viendo un mundo indiferente, dolido, desesperado, seamos capaces de llevar un mensaje de esperanza y de reconciliación. Creemos en Jesús, creemos en su muerte, en su resurrección y en su redención eterna. Gracias, Padre, por habernos salvado. Ayúdanos a llevar este mismo mensaje a la sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.